Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores. En esta ocasión vamos a ver cómo conectar un sensor inductivo a nuestro microcontrolador. Aquí tenemos la representación de un sensor inductivo. Tenemos tres pines, el pin de salida de señal, el pin de GND y tenemos el pin de alimentación de voltaje. Los sensores inductivos generan un campo magnético y ese campo magnético se puede ver afectado cuando acercamos un objeto metálico. Cuando acercamos el objeto metálico al sensor, el campo magnético se verá afectado y el sensor detectará esos cambios en el campo magnético. Cuando detecta esos cambios, en la señal de salida nos dará un nivel alto o un nivel bajo. Vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos sensores inductivos normalmente abiertos. Eso quiere decir que cuando no detecta cambios en el campo magnético, la señal de salida estará en un estado bajo. Cuando se detecta un cambio en el campo magnético acercando un objeto metálico, la señal de salida estará en un nivel alto. Esto es para el normalmente abierto. Para los sensores inductivos normalmente cerrado, funciona al revés. Cuando no se detecta ningún cambio en el campo magnético, nos dará un nivel estado alto. Cuando se detectan cambios en el campo magnético generados por un objeto metálico, nos dará un nivel bajo. El nivel alto o el nivel bajo será un voltaje en la señal de salida. Este voltaje va a depender de la alimentación del sensor. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tengo un sensor modelo LJ12A3 de tipo PNP y es normalmente abierto. Y nos dice que funciona de 6 volts a 36 volts. Existen diferentes sensores inductivos. Como ya vimos, normalmente abierto y normalmente cerrado. Este es normalmente abierto. También nos dice que es tipo PNP. También existen los tipos NPN. En este caso solamente vamos a ver el PNP. También existen sensores que funcionan con corriente alterna. En este caso vamos a ver los que funcionan con corriente directa. Muy bien, entonces nos dice que funciona de 6 volts a 36 volts. Vamos a ver un ejemplo utilizando un voltaje de 12 volts, pero puedes utilizar cualquier voltaje entre 6 volts y 36 volts y ver cuánto voltaje nos da en la salida. Vamos a ver cómo funciona conectando a un voltaje de 12 volts. Aquí ya tenemos el sensor. De este lado vienen las características de este sensor. En este caso, de este lado nos dice que es PNP normalmente abierto y el voltaje. De este lado nos dice que funciona desde 4 milímetros, es decir, que si acercamos un objeto metálico a 4 milímetros lo va a detectar. Muy bien, tenemos el objeto metálico que altera el campo magnético de nuestro sensor acercándolo desde 4 milímetros. Esto también va a depender del sensor que estés utilizando. Entonces tenemos tres cables. El cable café que va conectado a positivo. El cable azul que va conectado a negativo o a GND. Y tenemos el cable negro que es la señal de salida. En este caso lo estoy alimentando a 12 volts. Y vamos a ver cuánto voltaje nos da en la salida. Vamos a colocar el multímetro. Ahí está el multímetro. Inicialmente vamos a ver el voltaje de alimentación. Ahí está, nos dice que estamos alimentando el sensor con 12.45 volts. Ahora vamos a ver el voltaje de salida cuando detecta un objeto metálico.
Y aquí nos dice que la señal de salida sería 11.78 volts o 11.8 volts. Entonces, ese es el voltaje de salida para nuestro sensor si lo alimentamos a 12 volts. Si tú lo vas a alimentar a cualquier otro voltaje entre 6 y 36 volts para este sensor, entonces deberás medir el voltaje de salida para este sensor y una vez que hagas la lectura vamos a hacer algunos cálculos para después poderlo conectar al microcontrolador. Como ya vimos, en la señal de salida nos da 11.8 volts si lo conectamos a 12 volts, pero este voltaje no nos sirve para conectarlo a el microcontrolador que funciona con una señal de 5 volts. Entonces lo que debemos de hacer es reducir este voltaje hasta 5 volts y lo vamos a hacer utilizando un divisor de voltaje. Muy bien, tenemos Vin, que el voltaje de entrada es el voltaje de salida del sensor. Tenemos R1, que es una resistencia que no conocemos. Tenemos Vout, que es el voltaje que necesitamos en la salida. En este caso será de 5 volts. Y tenemos R2, que es otra resistencia que no conocemos. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para obtener una señal de salida de 5 volts. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos que el voltaje de entrada es el voltaje de salida del sensor, que es de 11.8 volts. Después tenemos una resistencia que no conocemos y que vamos a calcular. Después tenemos el voltaje de salida, que en este caso yo necesito en la salida 5 volts para conectarlo al microcontrolador. Después tenemos una resistencia R2 que no conocemos, pero que vamos a proponer colocando una resistencia de alta impedancia, en este caso 10 kilo ohms. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, tenemos la fórmula que calcula el voltaje de salida, pero aquí lo que necesitamos es saber la resistencia de R1. Entonces despejamos la fórmula y obtenemos que R1 es igual a R2 por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre el voltaje de salida. Entonces, despejando la fórmula, tenemos R1 es igual a R2. R2 es 10 kilo ohms y colocamos 10 kilo ohms. Multiplicando tenemos el voltaje de entrada, que en este caso es 11.8 volts, que es la salida del sensor, menos el voltaje de salida. El voltaje de salida es el que necesitamos para conectarlo al microcontrolador, que son 5 volts. Y todo eso lo dividimos entre el voltaje de salida, que son los 5 volts. Vamos a sacar la calculadora. Entonces tenemos que, de acuerdo a la fórmula, son 10 kilo ohms. Aquí lo vamos a colocar en ohms, que 10 kilo ohms serían 10.000 ohms. Todo eso lo multiplicamos por 11.8 volts. 11.8 menos 5, menos 5. Todo eso dividido entre 5. Y nos da 13.600 ohms. O también pueden ser 13.6 kilo ohms. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo utilizando otra resistencia. Por ejemplo, podemos utilizar una resistencia de 100 kilo ohms. Como dije, en este caso vamos a utilizar una resistencia de alta impedancia. De acuerdo a la fórmula es R2, que son 100 kilo ohms, voltaje de entrada, que son 11.8 volts, menos voltaje de salida, que son 5 volts, entre el voltaje de salida, que son los 5 volts. Vamos a hacer los cálculos. Son 100 kilo ohms. En este caso, 100 kilo ohms serían 100.000 ohms. ¿Ok? Voltaje de entrada, 11.8, menos el voltaje de salida, que son 5 volts. Y todo eso entre el voltaje de salida, que son 5 volts. Nos da 136.000 ohms o 136 kilo ohms. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, nos dieron dos resistencias, pero esas resistencias no son comerciales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizar una resistencia comercial. Para el ejemplo de 10 kilo ohms, nos dio una resistencia de 13.600 ohms o 13 kilo ohms. Entonces aquí vamos a utilizar la resistencia más cercana, que es 12 kilo ohms o 15 kilo ohms. Para el ejemplo de 100 kilo ohms, nos dio una resistencia de 136.000 ohms
o 136 kiloohms. En este caso vamos a utilizar la resistencia comercial más cercana, que pueden ser 120 kiloohms o 150 kiloohms. Muy bien. Ahora, cambiando la resistencia nos va a cambiar el voltaje de salida. Por ejemplo, ya sabemos que vamos a utilizar, por ejemplo, la de 12 kiloohms en vez de la de 13.6 kiloohms. Ahora, ¿cuál es el voltaje de salida? Vamos a utilizar esta fórmula porque ya tenemos dos resistencias en el circuito y ahora no sabemos qué voltaje nos va a salir. Sabemos que es un voltaje cercano a 5 volts porque ya lo calculamos, pero como cambió la resistencia, vamos a ver qué voltaje nos va a dar. De acuerdo a la fórmula, el voltaje de salida es el voltaje de entrada, que es 11.8, multiplicado por R2, que en este caso son 10 kiloohms, dividido entre R1, que R1 son 12 kiloohms, más R2, que R2 son 10 kiloohms. Vamos a ver, serían 11.8 multiplicado por 10 kiloohms, que serían 10.000 ohms. Lo dividimos entre 12 kiloohms, que serían 12.000 ohms, más 10 kiloohms, que serían 10.000 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a darle igual y nos da un voltaje de 5.36. 5.36 es un voltaje aceptable para el microcontrolador y nos detectará como un nivel alto. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejemplo. Por ejemplo, si elegimos utilizar la resistencia de 15 kiloohms, vamos a ver qué voltaje nos va a salir. Tenemos el voltaje de salida, que es el voltaje de entrada, 11.8, R2, que es de 10 kiloohms, tenemos R1, que R1 son 15 kiloohms, más R2, que son 10 kiloohms. Vamos a ver cómo calcular esto. Tenemos 11.8 multiplicado por 10 kiloohms, que son 10.000 ohms. Todo eso dividido entre 15 kiloohms, que serían 15.000 ohms, más 10 kiloohms, que serían 10.000 ohms. ¿Ok? Nos da un voltaje de 4.72 volts. 4.72 volts también es un voltaje aceptable para el microcontrolador y lo reconoce como un nivel lógico alto. Entonces podemos utilizar o 12 kiloohms o 15 kiloohms. Ahora, si elegimos utilizar la resistencia de 100 kiloohms, podemos utilizar 120 kiloohms o 150 kiloohms. Si utilizamos 120 kiloohms, nos va a dar un voltaje de 5.36 volts. Y si utilizamos 150 kiloohms, nos dará un voltaje de salida de 4.72 volts. Puedes hacer los cálculos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a conectar a nuestro sensor ese circuito que es un divisor de voltaje? Bueno, aquí tenemos el diagrama. Tenemos el voltaje de salida, en este caso sería aquí. Tenemos una resistencia de 15 kiloohms. Seguimos, tenemos una resistencia de 15 kiloohms y tenemos un nodo, que el nodo sería el voltaje de salida. Aquí tenemos la salida que va conectada al microcontrolador. Después, en este mismo nodo, tenemos una resistencia de 10 kiloohms conectada a GND. Aquí en el nodo tenemos una resistencia de 10 kiloohms conectada a GND. Entonces, así es como vamos a conectar nuestro sensor a el microcontrolador. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, lo que estoy haciendo es conectar de este punto o de este nodo al microcontrolador, en este caso al pin RD0. Y lo que vamos a hacer con el sensor simplemente es contar cuántas veces detecta un objeto metálico. Entonces vamos a mostrarlo en nuestra pantalla OLED. Igualmente puedes utilizar cualquier otro microcontrolador simplemente utilizando este circuito. Y puedes utilizar cualquier resistencia de acuerdo a los cálculos. Aquí ya tenemos nuestro circuito y como vemos, si acercamos el sensor a un objeto metálico,
el contador se incrementará en la pantalla OLED. Muy bien, recuerda que te dejo el link de este proyecto en la descripción. También te dejo otro link si quieres apoyar los siguientes proyectos y recuerda que te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.